Los gremios empresariales una propuesta tributaria pro crecimiento que han dado a conocer en las últimas horas. Vamos a conversar con Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Hola, Carola, buenas tardes. Ramón también, muy buenas tardes y muy feliz año. Igualmente. Igualmente, felicidades este 2024. Una de las primeras cosas que llama la atención es que ustedes desechan la posibilidad de que se suban los impuestos, pero se abren a otro tipo de medidas. ¿Qué es lo medular en esta propuesta que hacen los gremios empresariales? Lo que nos parece a nosotros, Carola, es que tenemos que avanzar en forma muy decidida a disminuir la informalidad, que está cerca del 27% hoy día, también a ir sobre la evasión del IVA fundamentalmente, que hoy día está del orden del 19%, si nos comparamos con países como la OCDE, ¿no es cierto?, ellos están cercanos al 11, 12%. Entonces creemos que ahí hay espacio suficiente para recaudación sin abrir una alza tributaria. Y desde ese punto de vista también tenemos que acompañarlo con el crecimiento fiscal, que también tenemos que entender, y así lo ha dicho desde el presidente, el ministro Marcel, que están hoy día en una lógica también de crecimiento, pero tenemos que ser bastante más agresivos, como es la propuesta que estamos entregando. Hay una parte en donde se habla del tema de la evasión, ¿no? Y dice la propuesta que, sin perjuicio que las cifras de evasión tributaria del 5% del PIB anunciadas por el informe solicitado por Hacienda Michel Rolland nos parecen poco fundamentadas. Me detengo allí. ¿Por qué señalan que es poco fundamentada? ¿Ese dato no creen que no es real? Porque los estudios y análisis que nosotros tenemos tienen que ver con que si eso fuera así, la verdad es que a partir ya de hace varios años debiera ser una tónica en esto, Ramón, y que nada hubiéramos avanzado con la mayor fiscalización que debiera haber hecho Impuestos Internos, la emisión de facturas electrónicas, por ejemplo. Entonces, la verdad es que llegar a ese punto no nos cuadran las cifras, y eso es lo que nosotros estamos investigando respecto de ese informe. Para que se entienda mejor, o sea, habría mucho más espacios para avanzar en el tema de rebajar ese número y que sería mucho más importante. Claro, porque si desde el punto de vista de ese informe, que dice que es un 5% del PIB, la verdad es que eso es más o menos 10 veces superior, Ramón, a lo que hoy día se recaudaría por el aumento de tasas que ha planteado el Ejecutivo. Entonces, la verdad es que estamos en revisión de ese número porque no nos calza, y la verdad es que nos parece que es tan alto ese porcentaje del PIB que no tiene un poquito de sentido respecto a la labor que hace permanentemente Impuestos Internos. Esa es la realidad. Ya. Este es el informe del exdirector de Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, sobre lo que se podría recaudar si es que se controla la evasión y la elusión, y ustedes dicen que es un número como desproporcionado, demasiado grande, exagerado. Así es. Ya. Eso es lo que hemos visto. Estamos conversando con Ricardo Meves, presidente de la CPC. ¿Cuál es la idea respecto de abrirse a que se pueda recaudar anticipadamente por la vía de gravar los dividendos o retiros de utilidades? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, Carola, de que nosotros pensamos que podemos discutir que se tribute sobre los dividendos, sobre las utilidades de las empresas al momento que éstas se hagan efectivas, generando un crédito fiscal a futuro cuando realmente se puedan definir cuáles son esas utilidades que tienen las empresas. Eso es una materia que, de acuerdo a lo que hemos estado revisando, podemos converger para que, por otro lado, ¿no es cierto?, vayamos también mirando y poniéndonos al día respecto de los impuestos que los países de la OCDE están hoy día pagando, como por ejemplo el tributo a las empresas, que es cercano al 23%, y particularmente con los impuestos a los inversionistas extranjeros, que no superan el 35%, y hoy día aquí en Chile es el 44,5%. Esos son los elementos de compensación que estamos dispuestos a conversar con el Ejecutivo para avanzar sobre esta propuesta que estamos haciendo. Comparativamente entonces con otros países
similares, ¿nuestro país tiene para el inversionista poco atractivo, señor Meves? Sin duda, por ejemplo, y ahí dentro del documento que hemos presentado es mucho más atractivo Brasil, Argentina. El único que deja de ser atractivo, Ramón, hoy día con la última reforma tributaria que tiene es Colombia, que pasa a quedar más alto que nosotros, pero respecto a lo que te decía, Brasil, Argentina, Perú, claramente nosotros somos menos atractivos para la inversión extranjera. Y por otro lado, queremos que los inversionistas chilenos también vuelvan y generar los incentivos para que los inversionistas locales, como digo, también vuelvan a esas platas para que sean reinvertidas aquí en Chile. Ustedes han participado de las conversaciones que ha llevado adelante los últimos 3 meses el ministro Mario Marcel, ¿cierto?, en torno a este pacto fiscal. ¿Usted cree que el gobierno se abriría a la posibilidad de no subir los tributos? A ver, nosotros hemos estado ya no solamente los últimos 3 meses, hace bastante tiempo conversando con el gobierno, siempre le hemos planteado que nos parece inadecuado avanzar sobre la vía del alza de tributos, sobre todo, Carola, Ramón, que estamos en un momento en que, si bien es cierto, podemos decir que el IMASEC de este mes, el último que conocimos hoy temprano en la mañana, es mejor que el que esperábamos, pero Chile no ha crecido, estamos estancados con crecimiento cero. El próximo año, la verdad es que no vemos que sea sustancialmente mejor, y lo que hemos conversado con los especialistas es que aquí hay que ponerle una inyección de alternativas a la economía para que realmente vayamos a crecer a un, ojalá, 3-4%, que son los números que por lo demás la Comisión Marcel también establecía que cada punto de crecimiento generaba cercano a los 570 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, nos parece, y siempre lo hemos dicho así, que es el mejor incentivo para que realmente el país crezca, es tener una base tributaria competitiva sin subir los impuestos y generar acciones de crecimiento que realmente muevan la aguja de nuestra economía en este momento. En ese sentido, ¿qué esfuerzo se puede hacer en tema de gasto público y también de ahorro fiscal por parte del Estado? Bueno, lo que pensamos, Ramón, es que lo que está hoy día planteado, el 0,11 a un 0,13% del PIB, y yo digo, si las empresas somos capaces de exigirle a la administración muchas veces que mejoren el control de los gastos al interior, bueno, creo que como país también podemos exigirle un mayor porcentaje de ahorro en el gasto público. Hemos visto con estudios del BID, con estudios del Consejo Autónomo Fiscal, que efectivamente hay programas, y lo hemos dicho también anteriormente, mal evaluados, que pueden ser reevaluados y mejorar su condición, y bien otros que efectivamente la verdad es que no vale la pena seguir promocionándolos. Y aquí claramente, como estamos hablando de un pacto, yo pienso que si todas las fuerzas políticas tienen como norte realmente avanzar en esto, bueno, hay programas entonces que sí pueden dejar de implementarse porque no están rindiendo los frutos que para los cuales fueron creados y cuyos recursos entonces pueden ser redestinados a los otros gastos que tiene el Ejecutivo comprometido. Nos parece que tenemos que ser más exigentes en ese sentido, de tal manera de avanzar más en el control del gasto fiscal. Estamos conversando con Ricardo Meves, presidente de la CPC. También expresan su preocupación, o más bien la necesidad de avanzar en una modernización y reforma al proceso de tramitación de permisos sectoriales, ¿cierto? Sabemos que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley, se había anunciado desde Economía, pero también lo anunció el ministro Marcel, dentro de los 4 proyectos que se van a mandar en enero, en el contexto precisamente del pacto fiscal. Le quería preguntar si usted ha tenido acceso a los detalles de ese proyecto, de cuál es el modo en que el gobierno ve que se puede avanzar en eso, y en términos muy generales, ¿qué es lo que proponen ustedes? A ver, lo primero, Carola, es decir que nosotros estamos también alineados con
lo que nos ha contado el gobierno de cuál van a ser sus propuestas. Naturalmente, lo que dice en relación con los permisos sectoriales, ese proyecto todavía no hemos conocido el articulado y por lo tanto, en líneas generales podemos decir que va en el sentido correcto y apoyamos esa gestión del gobierno. Respecto de la modernización de la ley 19.300, ahí vimos el articulado, hicimos algunos reparos también, hicimos la propia ministra, pero también pensamos que con los ajustes necesarios va en el camino correcto en términos de bajar los plazos de tramitación, hacer una serie de modificaciones también respecto de, sin disminuir los estándares medioambientales por ningún motivo, pero sí en cuanto a la tramitación. Hay proyectos sobre ley de concesiones marítimas también, que tenemos algunos reparos respecto de dónde se alojaría, sin embargo creemos que también es importante que se avance. Creo que lo que ha planteado el gobierno y particularmente el ministro Marcel en términos del crecimiento y los permisos en particular, sí va por el camino adecuado con los ajustes propios de la tramitación legislativa, pero creemos que sí, ahí se puede avanzar muchísimo y que eso va a generar también un impacto a los permisos y al desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Y por eso mismo pensamos que esto tiene que tener la máxima celeridad en su tramitación en el Congreso. Señor Meves, para explicarlo en sencillo, para quienes nos están escuchando, ¿por qué la propuesta de reducir el impuesto de primera categoría del 27 al 23 puntos, o sea, bajar 4 puntos porcentuales, implicaría un mayor beneficio? Porque en términos tal vez simples uno dice, pero si va a recaudar menos, de 27 a 23 el Estado va a recaudar menos, esto no fiscalmente no es neutro la propuesta y por lo tanto lo que se deja de recibir, ¿por dónde va a aparecer? Bueno, por eso es que planteaba Ramón que nos habríamos a discutir también el tema de los dividendos, los retiros, pero también aquí hay recursos que hay que ir a buscar y hacer una gestión muy eficiente para ir, y ya le decía yo respecto a la informalidad, respecto a la evasión tributaria, hay muchísimos recursos y que por lo tanto lo importante aquí es que seamos competitivos respecto de lo que nos comparamos, que son los países OCDE, ¿no es cierto? Y además no nos olvidemos que nosotros somos una economía abierta al mundo y también tenemos que competir contra los países de la región, donde muchas veces nos estamos topando con los mismos productos hacia mercados del Asia, por ejemplo. Entonces, aquí lo que hemos planteado, ¿y por qué del 27 al 23? No nos olvidemos que el gobierno ha planteado 25. En ese sentido, queremos y creemos, estamos convencidos de que si somos más competitivos podemos atraer más inversión y podemos entonces nosotros crecer más que el resto de los países con los cuales nosotros nos comparamos. O sea, solo vía crecimiento se reemplazan esos 4 puntos que deja de percibir el fisco. No, es crecimiento, es ir a buscar la evasión, es ir a buscar la informalidad, son varios mecanismos lo que estamos proponiendo ahí, Carola, que nos van a permitir avanzar hacia un crecimiento muchísimo más potente de lo que hoy día estamos mirando. Ya, pero no reemplazarlos por otro tributo. No reemplazarlo por otro tributo. Tenemos que ir a buscar dónde hay. Ahora, hay una cosa que me quedó dando vuelta aquí, y cuál es el sentido, a ver si porque puede servir muchísimo para quienes nos escuchan y que están justamente en las tareas de emprendimiento y que tienen un límite respecto de los distintos niveles que hay, cómo se clasifican las empresas en nuestro país, porque una de las propuestas, la 10ª, dice ampliar la definición de empresa mediana a 1 millón de unidades de fomento de venta anual efectiva para construir un nuevo destinatario de políticas públicas de fomento productivo. ¿Qué significa eso? Sí, ahí, Ramón, lo que hemos visto ya hace bastante tiempo es que hay empresas, particularmente la mediana empresa, que es, al igual que la clase media, por ejemplo, es la que menos opciones tiene para seguir su proceso de crecimiento. Y cuando están en el límite que tenemos hoy día, la verdad es que no tienen acceso muchas veces a
Por ejemplo, estímulos Corfo para poder seguir creciendo en investigación y desarrollo o en incorporar mayor cantidad de tecnología a su propio desarrollo. Por eso es que nos parece que si nosotros ampliamos el margen, estamos apoyando decididamente a un segmento de empresas que se han mantenido en la mediana y que realmente pueden asumir mayores desafíos con mecanismos que, como decía, tengan asociados algún tipo de estímulos para ese desarrollo. Pero en la práctica, ¿eso significa que empresas que hoy día califican como grandes empresas pasarían a ser medianas o al revés? No, efectivamente, al ampliar el rango, probablemente hayan empresas que hoy día califican como grandes que entren en ese segmento. Pero por otro lado, estamos empujando a muchas otras empresas que hoy día están en ese segmento para que realmente avancen a ser más grandes empresas. Una última consulta antes que se nos acabe el tiempo. Permítame sacarle un poquito de la propuesta. Hemos analizado todos los puntos y la verdad es larga, que necesitaremos mucho más tiempo para verlo uno por uno, pero creo que hemos visto las líneas más gruesas. Pero de un tema que estuvimos conversando anteriormente con Carolina, y nos surgió una duda respecto de qué visión tiene el mundo empresarial de todo el tema de la delincuencia, en el sentido de cómo afecta a la capacidad que tiene también el país de emprender en ese sentido, pero en un caso específico, cuando se pide, por ejemplo, un estado de excepción constitucional para la región metropolitana, ¿qué opinan desde el punto de vista del impacto que puede tener eso en el mundo de los negocios? Porque puede ser no inocuo el hecho de que por entregar mayores libertades también se restrinja mucho la actividad. Bueno, claramente, Ramón, todo el tema de la delincuencia nos tiene tremendamente inquietos. Además está decir todo lo que hemos visto, particularmente los últimos días. Ahora, a tu pregunta, me parece a mí que un estado de excepción de esa naturaleza, la verdad es que complicaría mucho, no al país en su totalidad, porque cuando uno va por los mercados internacionales y tiene un estado de excepción y que restringe movilidad en muchos casos, claramente tiene una afectación local al desarrollo económico, pero también tiene una mirada desde el punto de vista externo, porque nos están mirando desde los mercados a los cuales nosotros estamos exportando hoy día, claramente nos están viendo todo lo que está pasando en materia de delincuencia. Por eso es que es tan importante que aquí, con las atribuciones que tiene la policía, carabineros, realmente se avance, y con la inteligencia, y hay un tema que hoy día nos está faltando, la debida inteligencia para abordar a las bandas delictuales, claramente se avance en esa línea, y yo soy partidario de que se avance por ese camino y no por la vía de estado de excepción. Yo entiendo, porque claramente quienes hemos vivido muy cerca de asaltos o ese tipo de situaciones, por Dios que es delicado, ¿no es cierto?, no tomar medidas mucho más drásticas, pero aquí hay que ver un contexto más general, que las policías y carabineros hagan su labor. Me parece a mí que las Fuerzas Armadas, que sería el eslabón siguiente, ¿no es cierto?, que se hagan cargo un poco de la seguridad interior, tampoco están acondicionadas para aquello, y por lo tanto me parece a mí que no sería el camino más adecuado desde el punto de vista empresarial. Muy bien, le agradecemos a Ricardo Meves, presidente de la CPC, la conversación acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Adiós. Porque tu tranquilidad y la de tu familia es lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María